El baño del bar de mala muerte olía a una mezcla de madera empapada en cerveza y químicos de limpieza usados en exceso, incapaces de ocultar el hedor subyacente. Me apoyé contra el lavabo descascarado, revisando mi teléfono para matar el tiempo mientras esperaba mi turno para usar el cubículo. Fue entonces cuando lo noté. Estaba grabado en la pared junto al espejo, con letras irregulares y dentadas, perilla humana, seguido de un número de teléfono. La escritura era caótica, como si la hubieran tallado apresuradamente, pero las palabras eran extrañamente precisas. Me reí por lo bajo. Los grafitis de borrachos eran típicos en lugares como este, pero aquel tenía un encanto extraño. Le saqué una foto y la envié al grupo de chat que tenía con mis amigos, subtitulándola, "Encontré poesía de calidad esta noche". Las respuestas llegaron al instante. ¿Qué significa eso? La gente borracha es un caso aparte. Apuesto a que es una línea erótica. Llámala, Peter. Me reí y guardé el teléfono en mi bolsillo. No, gracias. No tenía interés en descubrir qué broma o estafa se escondía al otro lado de ese número. Probablemente era una línea para excéntricos que se divertían asustando a personas al azar. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, volví a mirar la foto. Perilla humana. Qué frase tan rara. ¿Quién en su sano juicio escribiría algo así? Una semana después, lo vi de nuevo. Esta vez, fue en un café moderno en el centro. Estaba lavándome las manos en su elegante baño, de esos con sensores de movimiento para todo, cuando lo vi grabado débilmente en el borde metálico del dispensador de toallas de papel. La misma caligrafía descuidada y el mismo número de teléfono. Me quedé helado, mirándolo. La sensación de déjà vu me golpeó con fuerza. Mi cerebro trató de racionalizarlo. Quizás el mismo bromista había estado aquí. Tal vez era una especie de casa del tesoro urbana o una campaña de marketing clandestina. ¿Pero por qué perilla humana? No era ingenioso ni pegajoso. Solo era raro. Sacudí la cabeza y regresé a mi mesa, pero el encuentro se quedó conmigo. Durante la semana siguiente, vi la frase en más lugares. En una banca del parque cerca de mi oficina. En una parada de autobús durante mi trayecto diario. Incluso, una vez, tallada débilmente en la madera de un banco de restaurante donde cenaba con compañeros de trabajo. Definitivamente, el graffiti no estaba limitado a lugares sórdidos y parecía estarse propagando. Al principio, lo ignoré. Es decir, hasta que comencé a sentir que me estaba siguiendo. 2 semanas después del primer encuentro, decidí ceder a la curiosidad. Estaba en casa, revisando mis fotos, cuando encontré la imagen que había tomado en el bar. Mi pulgar flotó sobre el número de teléfono. Racionalmente, sabía que no era buena idea. Llamar a números aleatorios escritos en baños no era algo que una persona normal hiciera. Pero la repetición constante me tenía inquieto. ¿Qué era? ¿Una broma? ¿Un secreto? ¿O algo más? Me convencí a mí mismo de que probablemente era algún adolescente aburrido divirtiéndose. Llamaría, me reiría de la tontería y terminaría con esto de una vez por todas. Antes de que pudiera arrepentirme, presioné el botón de llamada. La línea se conectó, pero nadie habló. Por un momento, no hubo nada más que silencio, y luego comenzaron los sonidos. Chapoteos. Gorgoteos. Ruidos húmedos y viscerales que me hicieron erizar la piel. Parpadeé, confundido. ¿Era una mala conexión? ¿Algún tipo de archivo de audio extraño? Apenas tuve tiempo de considerar las posibilidades cuando, débilmente, en el fondo, escuché lo que parecían gritos ahogados. El estómago se me revolvió. Apreté el teléfono con más fuerza, tratando de entender lo que estaba escuchando. Los sonidos no eran estáticos. Eran deliberados y orgánicos. Lo que sea que estuviera ocurriendo al otro lado de la línea era profundamente perturbador y sonaba muy, muy real. Hola, dije, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Solo esos ruidos húmedos y los gritos torturados. Colgué, con el corazón acelerado.
Por unos minutos, me quedé sentado, mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Tal vez era una broma, algún tipo de chiste enfermo. Pero los gritos sonaban genuinos. Intenté no pensar en ello. Guardé el teléfono en mi bolsillo, encendí la televisión y ahogué el recuerdo con repeticiones de comedias. Apenas había empezado a relajarme cuando mi teléfono vibró y casi salté del susto. Miré la pantalla y tragué saliva con fuerza. Me quedé sin aliento al darme cuenta de que era el mismo número. El que acababa de llamar y ahora me estaba devolviendo la llamada. Contra mi mejor juicio, contesté, con las manos temblando ligeramente. Los mismos ruidos inundaron mi oído, succión y chapoteo, y ahora, acompañándolos, un zumbido mecánico extraño. Parecía un triturador o una máquina masticando algo. Más allá del bullicio, escuché más gritos, esta vez más fuertes y desesperados. ¿Quién es este?, grité, dominado por el pánico. No recibí respuesta, pero ahora estaba claro que alguien al otro lado de la línea estaba escuchando. Podía oír su respiración, pesada, trabajosa, llenando los silencios entre los grotescos sonidos. No lo soporté más. «Voy a llamar a la policía, maldito enfermo», grité, aplastando el botón para colgar. Bloqueé el número y lancé el teléfono al sofá. Esa noche, por primera vez en años, revisé que todas mis puertas y ventanas estuvieran cerradas. No dormí. A pesar de haber comprobado que las cerraduras de mis puertas y ventanas funcionaban perfectamente, no podía relajarme. Sentía que me estaban observando. No tenía razones para creer que el dueño de aquel número supiera dónde vivía, pero aún así, no podía calmarme. La llamada me había afectado más de lo que quería admitir. Esos sonidos, húmedos, orgánicos, interrumpidos por gritos, se repetían en mi mente como un disco rayado. Me repetí a mí mismo que era solo una broma inofensiva destinada a asustarme, pero mi instinto me decía lo contrario. A la mañana siguiente, todavía aturdido por la falta de sueño, decidí denunciar las llamadas. Me sentía ridículo entrando en la estación de policía para explicar lo sucedido, pero parecía lo correcto dadas las circunstancias. Durante el trayecto, ensayé lo que iba a decir, tratando de hacerlo sonar lo más coherente posible. El oficial en el mostrador parecía poco impresionado mientras le explicaba todo. «Llamaste a un número escrito en la pared de un baño, y ellos hicieron ruidos», alzó una ceja, escéptico. Me aclaré la garganta. No fueron solo ruidos. Sonaban como gritos. Y había ese sonido de máquina. No era normal. El oficial se reclinó en su silla, reprimiendo un bostezo. «Mire, a menos que lo hayan amenazado o tenga pruebas de que se cometió un crimen, no hay mucho que podamos hacer. Probablemente es solo un pervertido divirtiéndose. Bloquee el número y siga adelante». Sentí una chispa de irritación. ¿Y si esta persona está lastimando a alguien? Como esos gritos que escuché. ¿Lo van a ignorar? El oficial me lanzó una mirada que dejaba claro que ya había terminado de escucharme. Recibimos denuncias de llamadas raras todo el tiempo. Si sucede de nuevo, grabe la llamada y tráigala. Pero por ahora, le sugiero que lo deje pasar. Salí de la estación enfurecido. ¿Dejarlo pasar? Claro, como si fuera fácil olvidar los sonidos horribles y la sensación de terror que me invadió cuando ese número me devolvió la llamada. Estaba claro que la policía no iba a ayudarme. Esa noche, mis amigos y yo decidimos ir a un nuevo bar en el centro. Pensé que unas cuantas bebidas y buena compañía serían suficientes para distraerme de los eventos perturbadores de los últimos días. Para cuando llegamos, ya llevaba un par de cervezas encima, sintiendo que la ansiedad comenzaba a desvanecerse. El lugar estaba lleno y animado, con luces tenues y música lo suficientemente alta como para hacer vibrar las paredes. Mis amigos y yo conseguimos un rincón en un reservado, pedimos tragos y nos gritábamos unos a otros para ponernos al día sobre la semana de cada quien. ¿Todavía estás asustado por esa llamada rara?, preguntó mi amigo Kyle, inclinándose sobre la mesa. Me encogí de hombros, sin ganas de entrar en detalles. Bloqueé el número. No he sabido nada desde entonces. ¿Ves?
dijo con una sonrisa. Problema resuelto. Solo tienes que dejar de ser un imán para cosas raras. Solté una risa forzada, pero mi incomodidad persistía. Después de un rato, las bebidas hicieron su efecto y me excusé para ir al baño. El pasillo que conducía allí era estrecho y estaba decorado con pósteres vintage enmarcados. El baño era lo que cabría esperar: azulejos sucios, luces fluorescentes parpadeantes y una puerta de cubículo que no cerraba del todo. Entré en uno de los cubículos y suspiré, apoyándome contra la pared mientras hacía lo mío. Fue entonces cuando lo escuché. Alguien entró en el cubículo junto al mío, con pasos pesados. Había algo extraño en la forma en que se movía, acompañado por un sonido de arrastre que hizo que se me erizara la piel. Luego vinieron los ruidos. Sonidos húmedos y succionantes, como si alguien estuviera chupando el tuétano de un hueso. Mi pecho se tensó al reconocer los sonidos de las llamadas telefónicas. ¿Qué probabilidades había? Me quedé inmóvil, esforzándome por escuchar. Tenía que estar seguro. Mientras escuchaba, los ruidos se volvieron más fuertes y más grotescos. Un leve y rítmico sonido de deglución, como si algo viscoso estuviera siendo removido y luego tragado. No podía respirar. Mi mente corría con pánico, gritándome que saliera de allí. Me subí la cremallera y salí tambaleándome del cubículo, apenas consciente de las luces parpadeantes sobre mi cabeza. Salí corriendo de vuelta al área principal del bar, dominado por el impulso de huir del edificio. No me importaba si sonaba loco. Y chicos, dije, agarrando el brazo de Kyle. Hay alguien en el baño. Es lo mismo que en las llamadas. Mis amigos intercambiaron miradas, claramente escépticos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Kyle, frunciendo el ceño. No estoy bromeando, susurré con urgencia. Solo vengan a ver. Me siguieron, riendo nerviosamente, mientras regresábamos al baño. Abrí la puerta de golpe, completamente seguro de que encontraríamos a alguien, o algo, esperándonos. El baño estaba vacío. No había pasos arrastrados ni sonidos húmedos, solo el zumbido de las luces fluorescentes y yo, pareciendo un completo idiota. Mis amigos gruñeron, frustrados. Hermano, has bebido demasiado, dijo Kyle, negando con la cabeza. Espera, dije, señalando el cubículo en el que había estado. Las palabras perilla humana estaban recién grabadas en la puerta metálica, las letras dentadas destacándose claramente contra la superficie pulida. ¿Qué demonios?, murmuró uno de mis amigos, inclinándose para mirar más de cerca. Kyle resopló. Así que alguien anda etiquetando baños. Gran cosa. No estaba allí cuando entré, exclamé, con la voz alzada. Les juro que algo está pasando. Kyle rodó los ojos. Bien. Vamos a ver qué tan gracioso cree ser este pervertido. Sacó su teléfono y marcó el número antes de que pudiera detenerlo. No. ¿Qué haces, Kyle?, grité. Estás loco, intenté arrebatarle el teléfono, pero lo sostuvo fuera de mi alcance. ¿No entiendes? Ahora tendrán tu número también. Kyle se rió. Relájate, hombre. Probablemente sea algún perdedor viviendo en el sótano de su mamá. Le voy a decir un par de cosas. Llevó el teléfono a su oído. Un momento después, escuchamos que la llamada se conectaba, y luego su sonrisa se desvaneció. Su expresión pasó de divertida a confundida, y luego a algo completamente diferente. Miedo. ¿Qué pasa, Kyle?, pregunté, con un nudo en el estómago. Su voz apenas fue un susurro. Ellos quieren hablar contigo, Peter. No hablé con Kyle el resto de la noche. Apenas me despedí de mis amigos antes de salir corriendo del bar. Las palabras "quieren hablar contigo" se repetían en mi cabeza como un eco, cada vez más fuertes, hasta que sentí que mi cráneo iba a estallar. Las calles pasaban borrosas a mi alrededor mientras caminaba rápido hacia mi casa, con las palmas de las manos empapadas de sudor. Las luces de la ciudad no ofrecían consuelo. Cada sombra, cada extraño que pasaba, parecía siniestro. Cuando llegué a mi edificio, me quedé congelado frente a mi puerta.
Estaba entreabierta. Me quedé allí un momento, paralizado. ¿Acaso había olvidado cerrarla? No, recordaba claramente haberlo hecho antes de salir. Mi estómago se encogió mientras empujaba la puerta, que crujió al abrirse. La sala se veía normal, demasiado normal. Mi laptop seguía sobre la mesa de centro, la bolsa de papas a medio comer del día anterior intacta. Nada parecía fuera de lugar, pero el aire se sentía pesado. Agarrando el cuchillo más grande que tenía en la cocina, comencé a revisar lentamente el apartamento. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta mientras revisaba los armarios, debajo de la cama y detrás de la cortina de la ducha. Todo estaba en su lugar. Todo, excepto el baño. Cuando encendí la luz, casi dejé caer el cuchillo. Ahí estaba, perilla humana, grabado en las baldosas encima del lavabo. El mismo mensaje que me había perseguido durante días. Las letras dentadas me miraban fijamente, meticulosamente trazadas con la misma escritura. Tropecé hacia atrás. Esto no era una simple broma. Alguien había estado en mi apartamento, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No perdí ni un segundo. Salí corriendo del edificio, con el cuchillo aún en la mano, y llamé a mi mejor amigo, Jaque, rogándole que me dejara pasar la noche en su sofá. Jaque no hizo muchas preguntas. Siempre había sido de esos tipos que no se metían donde no los llamaban, una de las razones por las que confiaba en él. Le di la versión corta: alguien había entrado en mi apartamento y dejado un mensaje inquietante. Asintió con seriedad y me ofreció una manta y una cerveza. A la mañana siguiente, después de dejar un mensaje de voz a mi casero explicándole por qué me iba, empaqué una bolsa y conduje hasta la casa de mis padres. No podía enfrentarme a volver al apartamento, no todavía. Mi madre me cuidó como siempre hacía, ofreciéndome café y haciéndome preguntas preocupadas. Mi padre, más reservado, frunció el ceño mientras le explicaba lo sucedido. ¿Crees que sea algún tipo de acosador?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí. La policía no lo tomó en serio la primera vez, y ahora. Dejé la frase a medias, sin saber cómo explicar la gravedad de lo ocurrido. Mis padres hicieron todo lo posible para que me sintiera seguro. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. El aislamiento de la casa, rodeada de altos árboles y lejos de la carretera, me daba una sensación de protección. Para la segunda noche, incluso logré dormir. La ilusión de seguridad no duró. Fue el teléfono de mi madre el que sonó primero. Estábamos sentados en la cocina, tomando café y hablando de cosas triviales, cuando ella lo contestó. Su rostro se ensombreció de confusión mientras miraba la pantalla. «Es para ti», dijo, extendiéndome el teléfono. La miré, sintiendo que la sangre se me helaba. «¿Qué quieres decir con que es para mí?» «No lo sé», respondió, frunciendo el ceño. «Solo, siento que es para ti». Mis manos temblaron al tomar el teléfono. «¿Hola?» La línea estuvo en silencio por un momento. Luego, comenzaron los ruidos familiares. Chapoteos, succión, y el leve zumbido de una máquina moliendo en el fondo. Más lejos, débiles pero audibles, estaban los gritos amortiguados. Colgué de inmediato, respirando con dificultad. El teléfono cayó de mis manos sobre la mesa. «¿Qué ocurre?», preguntó mi madre, alarmada. «Son ellos», susurré. Me siguieron hasta aquí». Después de eso, supe que no podía quedarme más tiempo en casa de mis padres. Lo que fuera que estaba ocurriendo, no iba a detenerse. No importaba a dónde fuera, y lo último que quería era que mis padres se vieran involucrados, o peor, que salieran heridos. Al día siguiente, mi casero me llamó y prometió cambiar las cerraduras e instalar cámaras de seguridad. La policía me aseguró que patrullarían la zona. A regañadientes, acepté volver al apartamento. Cuando llegué, el edificio parecía más silencioso de lo habitual. Las puertas de los vecinos estaban cerradas y los pasillos vacíos, con el único sonido del zumbido de las luces del techo. Abrí la puerta, esperando que el grafiti aún estuviera en la pared del baño, pero todo se veía impecable. El casero había hecho un buen trabajo limpiando.
Vi varias cámaras nuevas en el camino. Todo parecía estar en orden. Exhalé con dificultad y dejé mi bolsa en el sofá. Por primera vez en días, sentí un pequeño rayo de esperanza. Tal vez había terminado. Tal vez podría empezar a reconstruir mi vida. Entonces noté una notificación de correo de voz en mi teléfono. Era de mi casero, con marca de tiempo de unos 30 minutos antes de mi llegada. De alguna manera no lo había escuchado. Reproduje el mensaje, sosteniendo el teléfono contra mi oído. Peter, soy Jim, comenzó el mensaje, con la voz temblorosa. Escucha, estaba revisando las cámaras de seguridad de la noche del allanamiento y, mira, no sé cómo decir esto, pero lo que sea que entró a tu apartamento esa noche, nunca salió. Todavía está allí. Voy de camino con la policía. No entres. Pase lo que pase, no. El mensaje se cortó. Me quedé congelado. Las palabras de Jim apenas habían comenzado a asimilarse cuando un sonido llegó desde mi habitación. Al principio era débil, pero mientras escuchaba, se hizo más fuerte. Un ruido húmedo, arrastrado, acompañado del ritmo pesado de pasos que se acercaban. No tomé mi bolsa. Salí corriendo por la puerta y bajé la calle a toda velocidad. No me detuve hasta estar a varias cuadras de distancia y mis piernas no pudieron más. Mis pulmones ardían mientras me desplomaba en una banca cercana a un restaurante abierto las 24 horas. Tragaba aire con desesperación, mirando por encima de mi hombro como un animal acorralado. Cada sombra en la acera, cada coche que pasaba, parecía una amenaza. El mensaje de voz de Jim se reproducía una y otra vez en mi mente, sus palabras llenas de pánico resonando junto al sonido de esos pasos arrastrados. Lo que sea que entró a tu apartamento esa noche, nunca salió. Nunca volví a mi apartamento. Cuando Jim y la policía llegaron, yo ya me había ido. Estaba sentado en la sala de estar de Jake, temblando mientras intentaba explicar lo que había pasado. Jake no interrumpió, y por una vez, ni siquiera hizo un chiste. Cuando terminé, se quedó en silencio, atónito. Amigo, no vas a volver ahí, ¿verdad?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza de forma vehemente. No. Ya terminé. No voy a volver, no cuando él, o eso, sabe dónde vivo. Y lo decía en serio. Lo que dejé atrás, ropa, muebles, incluso mi laptop, ya no valía la pena, ni mi esfuerzo, ni mucho menos mi vida. Jake me ofreció quedarme en su casa por un tiempo, pero sabía que no era una opción. No quería que eso lo siguiera a él también. Pasé la semana siguiente en un motel barato en las afueras de la ciudad, pagando en efectivo y manteniendo mi teléfono apagado, excepto para revisar mensajes de mi casero o de la policía. Cada noche revisaba 3 veces las cerraduras de la puerta y las ventanas, dormía con las luces encendidas y con un cuchillo bajo la almohada. El casero me llamó 2 veces. La primera, dejó un mensaje diciendo que el apartamento estaba vacío cuando llegaron. Según él, no había señales de entrada forzada. Ninguna señal de que alguien, o algo, hubiera estado allí. No pude evitar soltar una risa amarga. La segunda vez que llamó, no dejó mensaje. El fin de semana siguiente, dejé la ciudad. Empaqué lo poco que podía caber en mi coche y conduje hasta que la ciudad se convirtió en un recuerdo distante. Me establecí en un pequeño pueblo a varios estados de distancia, un lugar tranquilo donde nadie conocía mi nombre. Encontré trabajo en una ferretería local y renté una habitación modesta encima del garaje de una pareja de ancianos. Por un tiempo, comencé a creer que podía seguir adelante. Por desgracia, el daño ya estaba hecho. Aún lo veo a veces. No a eso en sí, gracias a Dios, pero sí las secuelas. Pequeñas señales que me recuerdan que todavía está ahí, en algún lugar. Una frase escrita en una pared con una caligrafía desconocida. Un número de teléfono grabado en el borde de una mesa en una cafetería. Una vez, juraría que vi las palabras perilla humana escritas en una nota adhesiva pegada dentro de un refugio de autobús. Ya no uso el autobús. Quizás solo he tenido suerte, pero las llamadas se detuvieron. Cambié mi número, desconecté mi viejo teléfono y empecé de cero con un nuevo dispositivo.
Hasta ahora, he logrado evitar mensajes extraños o llamadas nocturnas. El miedo, sin embargo, todavía está ahí. Las pesadillas son lo peor. En ellas, estoy de vuelta en mi viejo apartamento. Las paredes están cubiertas con las palabras perilla humana, talladas tan profundamente que el yeso se está desprendiendo. Sonidos húmedos y gorgoteantes llenan el aire, acompañados por gritos agónicos que parecen venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. En el sueño, sé que debo correr, pero mis piernas no se mueven. Algo se acerca a mí, con pasos lentos y deliberados, arrastrándose pesadamente por el suelo. Siempre me despierto antes de verlo. Ya no hablo mucho de esto. Jake es la única persona que conoce toda la historia, y ni siquiera él la menciona. Es más fácil así, fingiendo que nunca pasó. Pero a veces, cuando veo una escritura irregular grabada en un baño o en una pared llena de grafitis, me pregunto cuántas otras personas han llamado al número. Ese número. Y me pregunto, ¿cuántas lograron salir con vida?